Muy buena gente, en este video vamos a ver la potenciación y sus propiedades. Fíjense esta expresión en la que estamos multiplicando 2 por 2 por 2 por 2 así varias veces. En este caso multiplicamos 2 por 2 por 2 5 veces y llegamos al resultado de 32. Esta es la operación de potenciación. Cuando abreviamos una multiplicación en donde se multiplica muchas veces el mismo número, lo representamos de esta forma. Fíjense, 2 elevado a la quinta potencia es igual a 32. ¿Sí? Escribir esto es lo mismo que escribir 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Entonces, en una potenciación, el número que multiplicamos muchas veces, en este caso el 2, se llama base. Y el numerito que indica cuántas veces lo multiplicamos es el exponente, ¿sí? Entonces, en este ejemplo, la base es 2 y el exponente es 5. En este curso vamos a trabajar con exponentes que sean números naturales, ¿sí? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, incluso el menos 1, menos 2, pero no vamos a trabajar con números decimales para mantenerlo sencillo. Bueno, fíjense que acá está la definición formal en la que tenemos a elevado a la n es igual a multiplicar a por a por a n veces. Esta es una expresión general en donde a puede valer cualquier número y n puede valer también cualquier número, pero lo vamos a restringir a números naturales. Fíjense estas particularidades que cuando elevamos cualquier número a elevado a la 0, se define como que eso es igual a 1. En realidad no tiene mucho sentido elevar algo a la 0, pero sí lo van a ver matemáticamente en muchos ejercicios. Entonces es importante que sepan que cualquier número, cualquiera, elevado a la 0 es igual a 1, ¿sí? Se define así. Lo que sí, tengamos en cuenta que a debe ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque 0 elevado a la 0 no existe, ¿está bien? Es una operación que no existe. 0 elevado a la 0 no tiene resultado. Por eso, si bien cualquier número elevado a la 0 da 1, el 0 no se puede elevar a la 0. Después fíjense este otro caso en el que cuando elevamos a la 1, se tiene a. O sea, si nosotros pusiéramos, por ejemplo, 2 elevado a la 1, es igual a 2. Es como no elevarlo, ¿sí? Es como directamente dejar el 2 sin elevarlo. Bueno, continuamos. Fíjense este otro caso también en el que cuando elevamos a un número negativo, es equivalente a hacer 1 sobre a. Y a toda esta fracción la elevamos a la n. Si se acuerdan, en los videos anteriores habíamos visto el inverso de un número, que era equivalente a escribirlo de esta forma, como con un exponente negativo. Esto es lo mismo que vimos en los videos anteriores, solamente que ahora estamos explicando la operación de la potenciación. Veamos un ejemplo de esto. Fíjense, 2 elevado a la menos 2, ¿cuánto daría esto? Bueno, esto es igual a hacer 1 sobre 2, o el inverso de 2, elevado a la 2. Es como que invertí el número y le quité el negativo del exponente. Entonces, ¿cuánto me da un medio al cuadrado? Me da un cuarto, porque es multiplicar esa fracción por sí misma dos veces. Entonces, el resultado de multiplicar dos fracciones era el numerador, la multiplicación de los numeradores, y el denominador, la multiplicación de los denominadores. Entonces, 1 por 1 me da 1 y 2 por 2 me da 4. Veamos ahora este otro caso en el que tenemos sí una fracción elevado a la menos n. La operación que se aplica es la misma, simplemente invierto la fracción y le quito el negativo al exponente. Entonces me queda b sobre a la n es igual a b a la n sobre a la n. Vamos a verlo entonces aplicado a un caso que tenemos número. Fíjense, 2 quintos elevado a la menos 3 es igual a 5 medios, o sea, invertí numerador y denominador de la fracción y le quité el negativo al exponente para poder operar más fácil. Y fíjense, esto es igual a decir, bueno, 5 al cubo sobre 2 al cubo. 5 por 5 por 5 es 125 y 2 por 2 por 2 es 8. Esto mismo se podría aplicar acá, porque fíjense que el 2, como no tiene denominador, es como si el denominador fuera un 1. Entonces por eso hice esta inversión, quité el negativo y multipliqué 1 por 1, 1, 2 por 2, 4. ¿Sí? Esto es lo mismo, solamente que estoy tomando una fracción para partir y hacer la inversión. Una cosa importante es tener cuidado con los signos, ¿sí? Fíjense, en este caso, si voy a hacer menos 3 elevado a la cuarta, es equivalente a hacer menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3 y me da 81. ¿Por qué me da positivo? Porque la cantidad de signos menos que hay es una cantidad par. Entonces me termina dando signo positivo. Pero fíjense este caso. Si yo hago menos 3 elevado a la cuarta,
no es lo mismo que menos 3 elevado a la cuarta. Esto es menos 3 elevado a la cuarta. Entonces, primero resolví 3 elevado a la cuarta y después lo multipliqué por menos 1. Entonces me quedó 81, ¿sí? Fíjense esto porque es importante. Bueno, continuamos ahora con algunas propiedades de la potenciación. Vamos con la primera propiedad que nos dice que se puede sumar exponentes de igual base. Cuando tenemos, por ejemplo, a elevado a la n multiplicado por a elevado a la m, podemos simplificarlo como a elevado a la n menos m. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tengo una misma base y distintos exponentes, puedo sumar los exponentes siempre que se trate de una multiplicación. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, 2 elevado a la 3 por 2 elevado a la 4. En este caso, como la base es igual, la base es 2, podemos sumar los exponentes y nos quedaría una expresión que sería 3 más 4. ¿Está bien? Esto sería equivalente a decir 2 elevado a la séptima potencia. ¿Y cuánto es? Lo vamos a resolver con la calculadora. 2 elevado a la séptima potencia es 128. 128, el resultado va a ser 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 7 veces. ¿Está bien? Pero fíjense que se cumple esta propiedad porque si yo hiciera primero 2 al cubo, que sería 2 por 2 por 2, que es 8, multiplicado por 2 elevado a la cuarta, que es 2 por 2 por 2 por 2, que es 16, el doble de 8. Ahora vengo con la calculadora y hago 8 por 16 y me da 128. Entonces, esta propiedad se cumple y acá lo vimos con un ejemplo. Vamos a la siguiente propiedad, resta de exponentes de igual base. En este caso es muy parecido al anterior. Fíjense que en lugar de una multiplicación tenemos una división en la cual tenemos la misma base a, pero distintos exponentes. Entonces el resultado es a elevado a la n menos m, porque está dividiendo. Y fíjense que acá vamos a hacer una demostración rápida. Cuando tenemos estas divisiones así, podemos decir que es igual a la n por 1 sobre a la m. ¿Se acuerdan que habíamos visto que cuando hacíamos una división era como si el divisor lo pudiéramos invertir? En este caso podríamos imaginar que tenemos un divisor 1, invertir entonces y que nos quede 1 sobre a la m. De esta manera podríamos decir, bueno, es equivalente a expresar a la menos m. ¿Se acuerdan también que cuando teníamos una fracción podíamos invertirla y poner el exponente negativo? Entonces nos queda a la n por a la menos m. El resultado total sería a la n menos m. Vamos a ver esto con un ejemplo para que quede más claro, parecido al ejemplo anterior. En este ejemplo vamos a poner 2 elevado a la quinta dividido 2 elevado a la cuarta. ¿Cuánto es esto? Aplicando la propiedad podríamos decir, bueno, esto es 2 elevado a la 5 menos 4, que es igual a 2 elevado a la 1, que es igual a 2. Ahora vamos a ver el caso haciendo 2 elevado a la quinta dividiendo por 2 elevado a la cuarta. 2 elevado a la quinta es 32, que es multiplicar 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Entonces 2 elevado a la quinta es 32, dividido 2 elevado a la cuarta, que es 2 por 2 por 2 por 2, la mitad de 32 es 16. ¿Y cuánto es el resultado de hacer 32 dividido 16? Vamos a hacer con la calculadora. 32 dividido 16 me da 2. Entonces acá vemos que se cumple la propiedad. Seguimos entonces con la tercera propiedad que nos dice que podemos tener una multiplicación de exponentes de igual base. Fíjense este caso. Cuando yo tengo a elevado a la n y a todo eso lo elevo a la m, el resultado es equivalente a decir a elevado a la n por m. Fíjense que acá no es una suma, es una multiplicación porque tenemos una potencia de otra potencia. Lo vemos con un ejemplo. 3 elevado a la 3 y a todo esto lo vamos a elevar a la cuarta potencia. Ahí está. Fíjense esto. 3 elevado a la 3 y al resultado lo elevo a la cuarta. Aplicando la propiedad podría decir que esto es equivalente a 3 elevado a la 3 por 4. O sea, 3 elevado a la 12. ¿Cuánto es 3 elevado a la 12? 3 elevado a la 12 me da 531.441. Voy a resolver ahora sin aplicar la propiedad. Primero voy a hacer 3 elevado a la 3, que esto me da 27. 3 por 3, 9, por 3, 27. Entonces sería 27 elevado a la cuarta. Sería equivalente a decir 3 a la 3, 27 elevado a la cuarta.
¿Cuánto me da 27 elevado a la cuarta? Lo hacemos con la calculadora, pero va a dar este número. Fíjense, 27 elevado a la cuarta. Me da 531.441. Exactamente el mismo número porque se cumple esta propiedad. Bien, seguimos entonces con la propiedad número 4, que habla sobre la distribución de exponentes para una multiplicación. Esta propiedad es muy importante porque la van a usar mucho. Fíjense, dice que si tenemos una multiplicación de dos números, a por b, y a todo eso lo elevo a la n, es equivalente a decir a elevado a la n por b elevado a la n. Acá lo descomponemos. Esa misma multiplicación elevada a la n sería equivalente a hacer a por b por a por b por a por b n veces, ¿sí? Pongamos un ejemplo. 5 por 2 elevado a la 2 es equivalente a hacer 5 elevado a la 2 por 2 elevado a la 2. Aplicando la propiedad tendríamos que 5 al cuadrado es 5 por 5, 25. Multiplicado por 2 al cuadrado, 2 por 2, 4. Este resultado es 100. Ahora, sin aplicar la propiedad, lo que voy a hacer primero es resolver la multiplicación de adentro. 5 por 2 es 10. Si a esto lo elevo al cuadrado, es 10 por 10, 100. ¿Sí? Entonces acá vemos que se cumple la propiedad. ¿Y por qué es tan importante esta propiedad? Bueno, esta propiedad es muy importante porque en algunos casos lo que se puede hacer es el paso inverso. Fíjense este ejemplo. Si yo tuviera 6 elevado a cualquier número, supongamos elevado al cubo, yo lo que podría hacer acá es decir, bueno, 6 es un número que se puede descomponer en una multiplicación y yo podría hacer que esto es equivalente a hacer 2 por 3 elevado al cubo, ¿sí? Porque 2 por 3 es 6. Entonces yo podría hacer esta descomposición. Y esto es equivalente a decir, bueno, 2 al cubo por 3 al cubo. Y ahora lo vamos a resolver. Fíjense, 6 elevado al cubo, ¿cuánto es si lo hago con la calculadora? 6 elevado al cubo es 216. Lo voy a anotar acá para no olvidarme. 216. Y ahora hagamos este caso. ¿Cuánto es 2 elevado al cubo? 2 por 2 por 2 es 8. ¿Y cuánto es 3 elevado al cubo? 3 por 3 por 3 es 27. 27. ¿Cuánto me da 8 por 27? Vamos a verlo. 8 por 27 me da 216 también. Entonces lo que hice acá fue, aplicando esta propiedad, hice una descomposición. Y esto es importante porque en algunos ejercicios aplicar esta propiedad haciendo una descomposición les va a facilitar un montón resolver ejercicios. Ya lo vamos a ver. Continuamos entonces con la última propiedad. La propiedad número 5 dice que podemos distribuir los exponentes para una división también. Y de una forma muy parecida a la anterior, si tenemos una división a dividido b elevado a la n, esto es equivalente a hacer a la n dividido b a la n. Veamos un ejemplo. Es muy parecido al anterior, pero veamos un ejemplo. 5 sobre 2, si esto lo elevamos, por ejemplo, al cubo, es equivalente a, aplicando la propiedad, 5 elevado al cubo sobre 2 elevado al cubo. ¿Cuánto es esto? 5 por 5 por 5, 125, y 2 por 2 por 2, 8. Hagamos la división con la calculadora. 125 dividido 8 me da 15,625. 15,625. Lo hago nomás para corroborarlo, ¿sí? Y ahora vamos a resolver esto mismo sin aplicar la propiedad. Vamos a ver. ¿Cuánto sería 5 dividido 2? Busco la calculadora y hago 5 dividido 2 es 2,5. Entonces voy a hacer 2,5 elevado al cubo. ¿Cuánto me da 2,5 elevado al cubo? Lo vamos a hacer con la calculadora. Si hacemos 2,5 elevado al cubo, me da 125 sobre 8. Si lo expreso de forma decimal, 15,625. Entonces vemos que esta propiedad también se cumple. Y antes de terminar, vamos a decir que es muy importante no aplicar estas propiedades a la suma o a la resta. Este es un error muy común, entonces es importante destacarlo y prestar atención que si yo tengo, por ejemplo, 3 más 4 elevado a la 2, esto es igual a 7 elevado a la 2 y es igual a 49. Pero por otro lado, si tengo 3 elevado a la 2 y 4 elevado a la 2, 3 por 3 es 9 y 4 por 4 es 16.
El resultado de hacer 9 más 16 es 25. Fíjense que acá no se cumple la propiedad. No es lo mismo hacer 3 más 4 y elevarlo al cuadrado que hacer 3 al cuadrado y 4 al cuadrado, ¿sí? Importante porque esto es un error muy típico.